Benditos hermanos y hermanas en Cristo Jesús, que la gracia y la paz de nuestro Señor Jesucristo sea con cada uno de ustedes, hermanos, con todos aquellos que con hambre y sed de justicia para perseverar en esta bendita palabra han venido, para todos aquellos, mis hermanos, que dan seguimiento, que desean hacer la voluntad del Señor y cumplir con sus estatutos y mandamientos. Hermanos benditos, bienvenidos a esta bendita sabiduría que el Señor nos da mediante su Espíritu a los que creemos, Señor, mis hermanos. Así, mis benditos hermanos, prosigamos entonces, sin antes, claro, antes diciendo siempre, no por repetición, sino en verdad, con toda sinceridad y de corazón, mis hermanos, que nos ponemos a los pies de nuestro Señor Jesucristo, al servicio del cuerpo de Cristo, para poder brindar y hablar esta bendita sabiduría y predicar esta bendita verdad, para que así, hermanos, entonces podamos proseguir. Así pues, hermanos, prosigamos con la bendita enseñanza número 59 del Evangelio de Lucas, capítulo 11, hermanos, y prosigamos entonces con el versículo 49. Lucas 11, 49 del Evangelio de Lucas, Lucas 11, 49 de la enseñanza número 59, hermanos. Recuerden, hermanos, que estamos viendo, aprendiendo muchísimo, hermanos, del fruto de los representantes. Ya no vamos a decir de esa época. Claro, sí, también. Pero, hermanos, la palabra está viva. La palabra, ya los que vivieron en esa época, hermanos, están algunos dormidos, ¿verdad? Ya no están, sino, hermanos en Cristo, es hoy para nosotros. Es para que usted conozca y sepa perfectamente bien el fruto de aquellos amadores más de los deleites que de Dios, de aquellos que son hipócritas, de aquellos que se muestran ante los hombres con apariencia de piedad, pero negan su eficacia, de aquellos que, como vimos, podrán diezmar el eneldo, el comino, etc., pero por atrás pecan, son pecadores, hermanos. Así pues, damos lectura, hermanos, como dice la palabra en el 49. Por esto la sabiduría de Dios también dijo, les enviaré profetas y apóstoles, y de ellos a unos matarán y a otros perseguirán. Como ayer se veía, mis hermanos, esta bendita sabiduría, la palabra de Dios que es viva y eficaz, Dios la dejó como una profecía para anunciarnos lo que iba a suceder. Y que, hermanos, hoy podemos dar testimonio que así lo es. Ya vimos acerca ayer de los profetas, hermanos, que también nosotros somos un pueblo de profetas, que anunciamos el porvenir, que anunciamos el juicio, que anunciamos lo que Cristo Jesús va a traer, pero también lo que puede venir si queremos o no. Pero vamos a ir a enfocarnos, porque ya lo vimos, con los apóstoles, hermanos. Porque cuando aquí dice, y apóstoles, recuerde, los apóstoles son unos de los mensajeros que el Señor en este nuevo pacto trajo. Brevemente le hago un recordatorio, hermanos, aunque sobre todo el tema es una profecía, hermanos, en este versículo, de lo que Cristo en este nuevo pacto envió y cómo su propio pueblo, como los propios judíos y hoy los que se llaman pueblo de Dios y entraron por la puerta de redil y hasta alcanzaron un crecimiento, han hecho con los verdaderos siervos. Pero le recuerdo, hermano, que los apóstoles es un don ministerial que Dios vino a brindar en este nuevo pacto, con el cual Dios nos vino a bendecir. La palabra de Dios dice en Efesios capítulo 4 que una vez que Cristo Jesús murió y el bendito Padre lo resucitó, subió a lo alto y dio dones a los hombres, hermanos. Efectivamente, nos vino esta riqueza y esta bendición, porque ahí dice, tanto que unos constituyó apóstoles, a otros profetas, a otros maestros, a otros evangelistas y a otros pastores. También en Romanos capítulo 2, en Romanos también se nos habla acerca de los dones. Por el capítulo 12, si no mal recuerdo, que primero algunos constituyó apóstoles, y después pastores, y después maestros. Ahí está, hermanos. Claro está, hermanos. Ahí está, no me voy a profundizar, hermanos, pero brevemente les recuerdo lo que con el siervo y en las enseñanzas pasadas ya han visto. Que para que hoy el Señor pueda establecer y mandar a algún apóstol y en general a cualquier siervo de Dios,
hay un precio. Y no es dinero, hermanos. Porque sencillamente, aquí el siervo, Dios les ha puesto por medio del siervo la comparación, por ejemplo, en el mundo, aquellos que desean tener una carrera, doctores, maestros, ¿qué necesitan hacer? Dar su vida. Iniciando con 3 años, de kinder, donde invierten tiempo. Al menos aquí en México así es, hermano. No sé, desconozco que si en otros países quizá sea un poquito variable, pero aún así se requiere años. Después vienen otros 6 años que aquí se llaman de primaria, ¿verdad? En los cuales se da un poco más de tiempo, en los cuales los pequeños ya tienen tareas, ya tienen que estudiar, ya hay exámenes. Después, 3 años más de secundaria. ¿Cuántos llevamos, hermanos? 12 años. 12 años. De tal forma que cuando el niño sale de secundaria, aquí en México tiene aproximadamente 14, 15 años, donde ya ha invertido esfuerzo, tiempo, para estudiar, para tomar clases, para concentrarse. Y después, 3 años más de bachillerato o preparatoria. Y después, bueno, aquí se dura aproximadamente entre 4 años a 5 años. Sin embargo, no es suficiente, hermanos, con tan solo obtener un título, sino se requiere muchas veces especializarse. Requiere muchas veces obtener maestrías o doctorados. Y para eso se requiere otros años más. Aproximadamente 4 años más, no sé, 5 años más. Entonces estamos hablando, hermanos, que aproximadamente alrededor de unos 25 años de vida se han dedicado para poder obtener una profesión, para poder obtener un estudio, un título. Claro, no nada más es haber dedicado, haber ido de lunes a viernes a la escuela, aunque en la facultad y en ciertos grados no solamente se va de lunes a viernes, sino inclusive hasta sábado. No, sino también se invirtió tiempo, donde se tuvo que estudiar, donde los jóvenes, por ejemplo, cuando entran a una carrera, tiempo completo tienen que estar, si es que quieren aprobar. Y no solamente se invirtió eso, desde que los padres llevaron desde muy temprano, 5 o 6 de la mañana, a los pequeños a la escuela, y dinero, porque había que comprar material, había que comprar quizá uniformes, había que comprar ciertas cosas. Y no se diga cuando se llega a la universidad, donde los libros son todavía más caros. Y ahí está el sacrificio de tiempo, de dedicación, de inversión que se hace para un título. Yo le pregunto a usted, hermano, ¿qué es más? ¿La sabiduría de Dios? ¿El ser un ministro de Dios? ¿O la sabiduría de este mundo? Yo espero que usted responda que de Dios. Yo espero que usted esté consciente y no nada más lo diga por decir, sino que lo crea. Porque, hermano, si entonces los que no conocen a Dios están dispuestos para hacer todo un sacrificio y obtener eso, hermano, ¿cuánto más para este camino? ¿Cuánto más para que Dios me haga un siervo para su gloria? ¿Cuánto más para que Dios, y no los hombres, no un instituto de teología, no un curso de algunos meses, no, hermano, sino un Dios, que en Dios verdaderamente me ponga, como dice en Gálatas 1, Pablo, apóstol no de hombres ni por hombres, sino por la voluntad de Dios, por la voluntad de Jesucristo. Como después de 3 años y medio en el Evangelio de Lucas, Jesús les dijo a sus discípulos: ustedes son los que han permanecido mis pruebas, porque muchos regresaron, porque muchos no quisieron pagar el precio para dedicarse, para discipularse, porque Jesús dijo: el que quiera ser mi discípulo, niéguese a sí mismo, cargue su cruz. Y para eso, hermano, hay que sacrificar compromisos con este mundo. Hay que morir, hay que tomar la cruz, hay que dedicar el tiempo, para que entonces, como Jesús le dijo a sus discípulos, yo por tanto les asigno un reino, yo por tanto los hago siervos, que eso es lo que representa, yo por tanto los hago ministros. Y así es como Dios hoy pone representantes. Breve resumen, hermano, porque en realidad el tema aquí es un poquito otro, hermanos, pero aprovecho las oportunidades que Dios nos permite en su palabra para tratar de abrir los ojos ante la verdad. Recuerde, yo no soy sabio, el sabio es Dios. Yo soy un instrumento, como que estamos hablando de los instrumentos. Pero esa es la verdad. Así es como el Señor pone. Y sí, si hay ministros, si hay apóstoles, porque mucha gente dice, ya no hay apóstoles, nada más subieron 12. Eso es donde lo dice, hermano. Porque la palabra dice en Efesios que Él constituye o constituyó, pero se está hablando que lo siga haciendo.
Porque en Romanos, como les cité, y en algunos otros pasajes más, nos da a entender que esos dones están presentes. Lo que sí concuerdo es que no hay apóstoles, no porque no haya ministerios, hermano, que sí están descritos en la palabra, porque somos un cuerpo, no requerimos, porque el Señor así nos los muestra, ¿verdad? En la verdad, que así ha enviado también mensajeros, pero no los hay, ¿sabe por qué? Porque no hay verdaderos, porque ya vimos que para que verdaderamente el Señor ponga, para que verdaderamente el Señor te establezca, hay un sacrificio. ¿Quién quiere dar ese sacrificio? Ahí está la cosa. Y le voy a repetir, hermano, pasajes como Efesios 4, como Romanos 12, nos dan a comprender que ahí están los dones. ¿O que acaso tampoco hay pastores? Porque ahí también lo dice. No, hermano. Recuerde, cualquier duda, comentario, hermano, estamos para servirle. Aquí estamos para poder dar el conocimiento que Dios y Cristo nos ha dado. Y también, hermanos, démonos cuenta, ¿qué hacen hoy los apóstoles? ¿Qué es lo que verdaderamente los apóstoles hacen de cuál la palabra? Porque la palabra nos enseña que los apóstoles verdaderos son mensajeros enviados por Dios a predicar donde nunca se ha predicado de Cristo. Como Pablo, inspirado por Dios, decía en Romanos: así me esforcé pues a predicar a Cristo donde no hubiese sido predicado antes. Así pues, no me metí en fundamento ajeno. Porque Pablo, no crean, hermano, que iban a otras congregaciones a predicar, porque hoy hacen eso los apóstoles. Hoy los apóstoles se jactan y dicen que fueron a Ecuador, que fueron a Costa Rica. ¿Y qué hicieron? ¿Tocaron puertas? ¿Fueron a la gente que no conoce del Señor? ¿O simplemente fueron a una congregación ya cristiana que los invitaron y dieron un mensaje? Hermano, no le voy a decir que está mal el ser instrumentos para compartir la palabra a los hermanos. Pero hermanos, si los hermanos ya tienen un pastor y tienen a alguien que los cuide, mejor aprovechar para ir a aquellos que no tienen luz, como ya vimos atrás. Para aquellos que están en el engaño, hermano. Por eso Dios nos muestra el ejemplo de los apóstoles. ¿Qué dijo el Señor? Vayan a las naciones, hagan discípulos, bauticen. Por eso, ¿qué dijo la palabra de Dios con Pablo? ¿Qué nos muestra Dios? Que él iba a los lugares donde no se sabía la palabra, como en Tesalónica, como en Galacia. Y una vez que llegaba y que nadie sabía y se les compartía, y había gente, un grupo que creía, y llegaban a un crecimiento porque sí se entregaban, porque sí se consagraban, entonces ¿qué sucedía? Sucedía, hermanos, en Cristo Jesús, que ya entonces Dios movía a Pablo a otro lugar. Usted lo puede ver en el libro de los Hechos. Entonces, hermano, así profetizó nuestro Señor Jesucristo, mediante la sabiduría de Dios, mediante la palabra profética, que así como en el Antiguo Testamento, Él le dio siervos a los judíos, a los hebreos, así también Dios y Cristo iban a enviar siervos, una iglesia que Él levantó, primeramente a predicarle a este pueblo, porque Jesús primero vino a los suyos, pero los suyos no lo escucharon, aquí lo estamos viendo, no le recibieron, al contrario, lo crucificaron, ¿verdad? Y así también lo podemos ver en el libro de los Hechos, no me adelanto, y te lo vamos a explicar, hermanos, y hasta el día de hoy, porque la palabra está viva. Entonces, fíjense, enviaré profetas y apóstoles, como Pablo, y de ellos aún nos van a matar. En el Antiguo Testamento, mis amados hermanos, el Señor Dios envió profetas. Envió instrumentos, Isaías, Jeremías, Ezequiel. Hubo una época, sobre todo en la época de reyes, donde Dios envió a los profetas. ¿Con qué intención, hermanos? En esa época fue una época donde el pueblo se inclinó a la idolatría, donde el pueblo se inclinó a los dioses, donde los reyes se desviaron. Y en el amor de Dios, Dios con su amor envió instrumentos que Él ocupó y les envió un mensaje. ¿Cuál era el objetivo? ¿Molestarlos? ¿Ofenderlos como los intérpretes se sentían ofendidos por pecadores? ¿Ya lo vimos? No. El objetivo era recordarles el pacto y salvarlos de lo que les iba a venir, de las maldiciones. Usted lo puede leer, ahí está por ejemplo Jeremías 11, donde Dios envió a Jeremías a decirle: maldito todo aquel que no permaneciera en las palabras de este pacto. Ahí está, hermanos, lo puede consultar, Jeremías 11. ¿Pero qué sucedió? ¿Escucharon? No. ¿Por qué? Porque amaron más las tinieblas. Juan capítulo 3. La luz vino a los hombres, la luz vino a este pueblo, pero ¿qué
hicieron? Amaron más las tinieblas. Amaron más las cosas de este mundo, hermano. No quisieron dejar los ídolos. No quisieron dejar las vanidades, como dicen en el Antiguo Testamento. ¿Y qué hicieron? Como se quedaron en la carne y tuvieron un oído de carne, hermano, ya vimos en las prédicas pasadas que cuando usted tiene un oído de carne, ahorita ya no me voy a profundizar esa parte, es que ya lo vimos, hermanos. Si usted lo desea escuchar, en las enseñanzas pasadas lo hemos estado leyendo, lo hemos estado estudiando. Recuerde, al ser de carne, 1 Corintios 2, ¿cómo es esta palabra? No la puede discernir, porque se ha de discernir espiritualmente y les molesta, les locura. ¿Qué hicieron? Los mataron. Así, hermanos. ¿Qué hicieron los profetas? Ser instrumentos para intentarles abrir los ojos, para intentarlos despertar, para predicarles la verdad, el pacto de Dios, porque Pablo tenía un pacto. ¿Se merecían esto? No. Pero, hermanos, este fruto viene de este pueblo. Cuando se ama más la oscuridad, cuando no se quieren dejar los ídolos, se quedan en la carne, se quedan con el maligno, y el maligno es enemigo de toda verdad. Pues se llama adversario, pues se llama opositor, pues se llama que está en contra. Entonces, de igual manera, este pueblo pasa a estar en contra. Recuerden, hermanos, el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia. Pero cuando no tengo a Dios porque pequé, porque la paga del pecado es muerte, Dios se sale y no se les olvide. Los que han llevado un seguimiento, ya vieron el pasaje del Gadareno. ¿A dónde se fueron los demonios? A los cerdos, que representan impíos, que representan los que volvieron atrás. El espíritu inmundo que vuelve, ya lo vieron, hermanos. Aquellos que quebrantaron el pacto, que inclusive como estamos aquí estudiando alcanzaron un crecimiento. ¿Qué volvió a ellos? El mal, los demonios. Si usted tiene duda, pregunte, hermano. Nada más que ahorita no profetizo, sino concuerdo, fortalezco mediante Dios esta enseñanza con lo que ya vimos. Si usted ha dado seguimiento, se va a acordar. Ahora, el fruto de la carne, ¿cuál es? Contienda, disensión, yo no estoy de acuerdo, contender, ¿por qué? Como aquí estamos viendo. Y entonces, no soportaban las palabras. Recuerden que ayer antier les concordaba algún pasaje, hermano, como en Amós, que le mandó a decir al profeta Amós, vete a tu tierra, no nos profetices. La tierra no puede soportar tus palabras. Como también decían en Isaías 30:12, si no mal recuerdo, que este pueblo es rebelde, fíjese, así dice, así inicia, este pueblo es rebelde, hijos mentirosos, que no quisieron oír la verdad, ahí está. ¿Y qué pasó? Que dijeron a los videntes, a los profetas, no vean, y a los profetas, no nos profeticen, díganos cosas de halago, díganos que ya somos salvos, díganos cosas que nos deleiten, díganos cosas de ese estilo. Rásquenos el oído, ¿verdad? Ya también hemos estudiado ese término, que está en 2 de Timoteo, que dice, porque viene la hora en la cual no querrán sufrir la sana doctrina, sino que teniendo comezón de oír se amontonarán maestros conforme a sus propias concupiscencias. ¿Cuál sana doctrina? La prédica de la cruz, la prédica de una muerte. ¿Por qué? Porque hemos visto que si usted sigue este camino, ejemplo, el mundo lo va a aborrecer. Digo, hermanos, estamos concordando, estamos recordando algunos versículos, de hecho aquí lo hemos visto. Y mucha gente no quiere cargar su cruz, no quiere el compromiso. Aquí, el siervo de Dios, mediante Dios, lo ha dicho. Cada vez, hermano, que se habla de estos temas, de tomar la cruz y de consagrarse, bajan las vistas. No quieren escuchar, no desean escuchar, hermanos. Yo se lo digo con amor. Yo se lo digo para que pueda usted también abrir sus ojos, para que venga y escuche la verdad. No porque yo sea poseedor de ella. Dios nos las concede a los que sí pagamos el precio, pero el sabio es Dios, hermano. Si he aprendido algo, gracias al Señor. Perdonen. Entonces, ¿qué es lo que buscan? Que les rasquen el oído. ¿Qué es eso, hermano? De hecho, le pongo un ejemplo y la palabra lo pone por eso. Cuando usted tiene mucha comezón, ¿qué sucede? Y no se alcanza a rascar, le dice a alguien que lo rasque y ¿cómo siente? Alivio. Cuando ya lo rascan, ¿qué dice? Rásqueme más.
De igual manera, cuando estoy en la carne y amé más las tinieblas, ¿qué busco? ¿Qué busco? Pues una prédica donde me rascan, donde yo siento alivio, donde yo escucho algo diferente a lo que el pastor legalista dijo, ¿verdad? De una muerte, de dejar mundo, trabajo, escuelas. Porque esa es la verdad, hermanos. Esa es la sana doctrina. Esa es la cruz. Esa es la prédica de santidad que envió por medio de los profetas y apóstoles a anunciar. ¿Y qué pasa? Que cuando viene un representante falso que me dice, tú ya eres salvo, Dios es amor, todos pecamos, solo perfecto es Dios, uno dice, sígale rascando. Sígame diciendo, pastor, usted sí es de Dios. Ahí está, hermanos. Ahora, de igual manera, recuerde, el oído de carne a qué se inclina. Lo dice en Proverbios, a una palabra de mentira. Así lo dice, que el oído de carne aborrece la palabra de verdad. ¿Qué pasó cuando también se exhortó a Esteban a los principales? Que se taparan los oídos y no quisieron escuchar. Ahí está, crujieron dientes. Porque así es el fruto. Recuerden, porque estos intérpretes se sentían también molestos. Porque estaban en pecado. Y la palabra los hirió. La palabra es poderosa. La palabra es una espada y te confronta al pecado. Nada más que ellos amaban el mundo, el pecado, hermanos. No quisieron arrepentirse. ¿Sí, mis hermanos? Entonces, así también, ¿qué sucede? Que en el Nuevo Testamento, así sucedió con nuestro Señor Jesucristo. Vino, anunció, dio a conocer la verdad, también exhortó, ¿y qué le pasó? Lo mataron. Después vinieron los apóstoles, ¿y quiénes eran los que perseguían a los apóstoles? No los romanos, no los griegos, los propios judíos. Porque ya hemos aprendido en Juan capítulo 15, dice que el mundo nos va a aborrecer. ¿Pero quién es el mundo? ¿Los que no tienen un pacto? No, hermanos, miren, aquí se ha dado testimonio. Ellos simplemente van a decir, pues, que somos raros, que somos fanáticos, pues no se van a meter con nosotros, porque Pilato no se metía con Cristo. ¿Cuántas veces lo quiso liberar? Recuerde, si usted ha leído Juan, sabrá que su intención era liberarlo. Herodes también, ni le interesó, nada más le puso una capa, se borró y lo regresó a Pilato. En el libro de los Hechos, los romanos, los griegos, cuando los judíos llevaban acusaciones hacia los representantes, ¿verdad? Y los presentaban ante estos tribunales gentiles, los gentiles ni les importaba, decía, si son cosas de sus leyes yo no quiero ir. Hay quien decía, yo ni quiero ir, váyanse. Pero aquí está, hermanos, aquí está, que los que son de la carne, que por el pecado amaron las tinieblas, no soportan la palabra de verdad y están contra los justos. Están contra los que predican verdad. Y por eso los matan, porque no pueden soportar. Y tienen por eso ese fruto. Aunque, fíjese, le vuelvo a reiterar, aunque, como los profetas, como Cristo, y como hasta el día de hoy. Porque, aunque no viene en la Biblia, pero si usted tiene acceso a internet, que hoy prácticamente todos, ya es fácil. Porque antes estaba en los libros, en las enciclopedias, toda esta información que le voy a decir. Hoy está en internet, en YouTube. Se da la tarea de poder estudiar los llamados mártires, los siervos que dieron su vida después de los apóstoles, en el año 200, 300, 400, 500, se va a dar cuenta cómo esta escritura se siguió cumpliendo, hermanos. Se siguió cumpliendo. Que hoy Dios nos envía para hablar la verdad, para exhortar, para decir cuál es el camino. Y ese es el amor, para intentarlos salvar, para intentarlos rescatar, para que estén con Dios. ¿Y cuál es el fruto de los de la carne, de los que aman las tinieblas? Esto. Por eso algún día Jesús les dijo, porque algún día Jesús predicando, le tomaron piedras y lo quisieron apedrar. Y él dijo, ¿por cuál buena obra me apedrean? Por ninguno, eres un blasfemo. ¿Se acuerdan cuando vieron con la palabra en Lucas que lo quisieron arrojar a Cristo de un despeñadero? ¿Por qué? Que les dijo la verdad. Porque les dijo el pacto. Porque les dijo la palabra tal y como era. ¿Y cuál fue el fruto? También quererlo matar. Ahí está, hermanos. Ahí está.
son del maligno, amaron las tinieblas, por eso no soportan, no haya, como Jesús dijo, ¿por qué no entienden mi lenguaje? Porque mi palabra no haya cabido en ustedes, porque no creyeron, porque creer ya hemos visto que no es decir sí yo creo, creer es hacer. Y cuando se me predica la verdad con la Biblia, como Cristo hablaba, y yo digo, no, eso es legalismo, eso es exageración, eso no es de Dios, viene esto. Porque también, hermano, como instrumento le voy a decir algo. Matar, bíblicamente, también significa separación. Separación. Ahora, hoy hay países como México, digo, no en todo México, donde ya hay una ley y pues ya los instrumentos ya no es tan fácil que lo maten porque la ley pide cuentas, hay cárcel. Aunque en zonas aquí en México como en Chiapas, Oaxaca, que son estados, ¿verdad? Veracruz, forman parte de México. Hay pastores que sí matan por el evangelio. Hubo un caso muy famoso y de hecho una película de San Juan Chamula, que es un lugar de Chiapas donde hubo mucha persecución y hay, nada más que no lo pasan muchas veces. En Corea del Norte, en el Medio Oriente, en Afganistán, sigue habiendo muerte literal, muerte física. Pero por ejemplo aquí en la Ciudad de México, que si hay una ley y se da a respetar más, ya no nos matan físicamente. Pero sí con esto. No quieren escuchar y ¿qué dicen? Ya no voy a escuchar a ese pastor. Ya no voy a ver estos videos. Me salgo. Ya no, está loco. Ya no voy a oír. Y ahí está. Separación. A un lado. Ahí está. Es lo mismo, hermanos. Porque cuántas veces, yo le voy a decir la verdad, inician muchas veces los libros, los evangelios, las enseñanzas. A veces mucha gente inicia. A veces en Génesis, por ejemplo, han llegado vistas de 100, 120, 150. Pero nada más se predica esta verdad. Nada más se empieza a hablar ya del compromiso. Bajan. 50. Seguimos hablando como instrumentos. Bajan. 40. Bajan. 30 como ahorita. Ahí está, hermanos. Nos matan. No físicamente, sino nos hacen a un lado. No quieren escuchar. Entonces, ¿se ha cumplido esto? Se ha cumplido, hermanos, con verdad. Por eso dice, algunos matarán, pero también a otros perseguirán. ¿Quién persigue a Cristo para acabar con él? ¿Quién hacían planes? De hecho, si nos da tiempo abajo lo vamos a ver. Cómo se ponían de acuerdo para irlo a atacar. A Pablo, igual. ¿Quién los perseguía? Los principales. A Pedro, igual. Hermanos, aquí estamos viendo. Veamos ese fruto. Empezando por los que se llaman representantes, porque recuerde que de eso hablamos. Aquí hablamos de fariseos, aquí hablamos de intérpretes de la ley. Y ellos son los que vienen y hablan y dicen muchas veces a sus congregantes, no oigan a ese pastor, está loco, no lo escuchen. Y hacen a un lado. Ahí está cumplida la palabra. Dice aquí en el versículo 50. Para que se demande de esta generación, y no nada más de esta, sino hasta la del día de hoy, porque generación habla de todos los que han vivido desde esa época hasta el día de hoy, ¿verdad? Cada generación, porque Dios ha sido bueno, fiel, con la intención de siempre rescatar a su pueblo, de siempre que no vaya al pecado, de decirles la verdad, envía a sus siervos, ¿verdad? Pero vean el resultado, hermanos, y hasta el día de hoy, la sangre de todos los profetas que se ha derramado desde la fundación del mundo. Abajo lo voy a decir, hermano, pero voy a adelantar un poquito. Demandar, primeramente, nos está dando a conocer que está establecido un juicio. Como en Mateo 25, donde el gran rey se va a sentar y a su diestra va a tener las ovejitas y a su izquierda los cabritos. Como también nos los da a conocer en Eclesiastés que algún día Dios va a pedir cuenta de toda obra. Según de Corintios 5:10 también nos dice que es necesario que todos comparezcamos ante el tribunal de Cristo y demos cuenta de todo. Ahora también, hermano, Dios va a pedir cuenta de toda la sangre derramada que hicieron de sus siervos, de sus instrumentos. Porque la realidad, hermano,
Es que por eso a veces Dios en la palabra nos compara a los siervos con la palabra ángel. Porque la palabra ángel es mensajero. Y los mensajeros son para ir a dar a conocer un mensaje, para manifestarse, para decirle la verdad, para exhortarlos. Ahora, ¿qué sucedió con muchos? Lo estamos viendo. Los rechazaron. Pero va a haber un juicio donde Dios va a demandar, donde Dios va a pedir cuentas. Inicia desde Abel, como lo vamos a ver abajo. Porque en Génesis 4, usted lo puede leer, dice Dios, la sangre de tu hermano clama a mí. De igual manera, si usted lee en Hebreos, nos da a conocer lo mismo. En Apocalipsis, capítulo 5, hay un pasaje profético que nos habla acerca de todos aquellos varones que desde el Antiguo Testamento y que esperamos a la venida de Cristo fielmente y nos va a llevar, bueno, confío en el Señor y en el Señor sé que hay victoria. Aquellos que vaya a llevar, que le van a decir, Señor, ¿hasta cuándo nos harás justicia? ¿Hasta cuándo nos vengarás de aquellos que nos persiguieron y nos mataron? Porque estamos viendo desde el Antiguo Testamento, desde Abel, desde todos los justos profetas y instrumentos que hasta el día de hoy vienen a decir la verdad, pero que los matan o los hacen a un lado, Dios va a pedir cuentas, hermanos. Y va a dar una retribución. Ahorita voy a hablar más acerca de ello. En aquel día, donde Dios dé un pago, sea vida eterna a los que fueron humildes al mensaje que vino de parte de un mensajero, que sí creyeron y dieron sus vidas, que sí arrepintieron, o a los que no quisieron, desecharon la palabra, no nuestra, porque nosotros, vuelvo a repetir, somos mensajeros, que vino de Dios. Hay un lugar llamado lago de fuego que arde con fuego y azufre, segunda muerte, una separación total de Dios para siempre, como dicen Tesalonicenses. Y fíjese, hay un pasaje que dice la palabra, según el Tesalonicenses, que todos los que no quisieron recibir el amor de la verdad, lo que estamos viendo, el consejo de Dios por medio de la palabra de los siervos, para ser salvos, les espera un juicio. Dios les envió un espíritu, ¿sí?, de mentira para que crean a la mentira. Un demonio. Pero Dios nos enseña que va a haber un juicio horrible, un pago horrible de condenación eterna a todos aquellos que rechazaron y mataron a los profetas. ¿Por qué, hermano? ¿Por qué? Porque no eran ellos, primeramente. Era Dios el que estaba hablando a través de ellos. Y Dios les va a pedir cuentas. Porque les va a decir, bueno, es un decir, ¿verdad? Vaya, en la palabra hay versículos. No era yo. Perdón, no eran ellos. De hecho, hermanos, y es profético, podemos después estudiarlo, es profético. Hay muchos versículos en el Antiguo Testamento cuando Dios les traía el pago por su desobediencia, cuando les envió, por ejemplo, a Nabucodonosor, cuando les trajo a los reyes de Asiria. Dios, que es justo, dice en la palabra, segunda Reyes 19, segunda de Crónicas también lo dice, que todo eso les vino por pecadores, que todo eso les vino por amar más al mundo. Ahorita vamos a hablar más de ello también, que todo eso les vino como una retribución. De igual manera, hermanos, va a haber una retribución para los que rechazaron la verdad, para los que rechazaron a Dios por medio de los profetas. Un pago horrible, hermanos, de condenación. También el día que usted guste que hablemos más, que aquí de hecho en la palabra y en los evangelios se habla mucho, de hecho, tanto en Mateo como en Lucas, de ese juicio, de esa condena. Y quiero decirle algo, hermano, esto es bíblico. Sí, los que no recibieron la verdad y no quisieron, nunca no tomaron este pacto, van a ir a una condenación. Pero la palabra enseña, la palabra nos enseña que para los que tuvieron un conocimiento va a haber un juicio más feo, un pago más horrible por cuanto conocieron la verdad. Empezando por los representantes. Primera de Pedro dice, el juicio comienza por la casa de Dios. ¿Quién es la casa? Sí, la iglesia. Pero empieza por los que damos palabra.
También la palabra de Dios nos dice en otros versículos, por ejemplo, que todos aquellos siervos que no esperaban al Señor, sino se fueron a comer con los bebedores y los borrachos y los comilones y golpearon a los consiervos, Dios va a poner en el lago de fuego su parte, fíjese, con los hipócritas, lo que aquí hemos estado estudiando. Porque allá va a haber niveles de condena, hermano. Así como en las prisiones y las cárceles. Hay cárceles de más seguridad, hay prisiones de más seguridad, más tranquilas y otras más fuertes para criminales que hicieron más, que robaron, que hicieron. Pues así también, hermano. Así bíblicamente también va a haber niveles de sufrimiento para aquellos que rechazaron la verdad por medio de los profetas. Dios va a demandar. Dios va a pedir cuentas. Vuelvo a repetir, el día, hermano, que usted quiera que profetice esto más y vayamos a más versículos, con gusto, hermano. Nada más que ahorita estamos siguiendo dando la enseñanza de Lucas. Ahora, por eso dice aquí, del Evangelio de Lucas, mandaré esta generación, de esa, y desde los profetas, la generación desde los profetas de esa época y de nuestros días, la sangre de todos los profetas, de todos los que les fueran a anunciar lo que había de venir, que se ha derramado desde la fundación del mundo. Aquí está, hermanos. Ahorita voy a explicar que se ha derramado, aunque tiene relación. Pero ahorita vamos a ver de la sangre también. Pero vamos a ver de la fundación del mundo. Hermano, no es lo mismo el planeta Tierra que el mundo. El planeta Tierra es lo que Dios creó. Animales, tierra, mares, árboles, etc. Mundo es un término que el Señor ocupa en su bendita palabra para referirse a todas aquellas cosas materiales que distraen, separan y estorban al hombre para estar con Dios. Por eso ocupa la palabra fundar, que es diferente a la palabra crear. Crear solamente el Todopoderoso que de la nada, con la palabra de su boca, dijo, y sea esto, y sea lo otro. Poderosísimo. Pero el hombre y el diablo no pueden crear, eso solamente es de Dios. O sea, hablando en este sentido. Aquí hablamos de una fundación. Fundación es como cuando usted dice, yo fundé este negocio en 1980, yo fundé este restaurante en 1950. No sé si usted ha visto eso. Aquí en México es muy común que cuando alguna pastelería, por ejemplo, o algún comercio tiene buena comida, tiene buena popularidad, pues le suelen poner de fundada en 1900 tal, ¿no? Bueno, entonces, pero aquí está. Cuando entró el pecado, porque por un hombre entró el pecado y por el pecado la muerte, y la muerte pasó a todos los hombres, pero con todos pecaron, Romanos 5:12, el humano se separó de Dios. Y recuerde, como lo vimos en Génesis. Y digo vimos porque ahí los que han dado seguimiento han podido estudiar también Génesis. Y si no, hermano, ahí está también el libro de Génesis ya. Sabemos que hubieron Caín y Abel. Pero que uno fue con Dios, uno fue justo. De hecho, como aquí más abajo nos los va a decir. Y el otro pecador, el otro impío. Y así hubieron dos descendencias. Y siempre han habido dos descendencias. Uno que proviene de Dios y uno que no proviene de Dios. Ahora, los que no provienen de Dios, los que en pocas palabras sean el maligno, ¿qué hicieron? ¿A qué se dedicaron? Usted lo puede leer en Génesis 4. Construyeron ciudades, trabajaron el bronce, el ganado. Ahí está. Hoy también. Entonces, ¿qué estamos viendo, hermano? Que todas esas cosas materiales, dinero, trabajo, escuelas, redes sociales, ciudades, casas, carros, bíblicamente Dios lo llama el mundo. De hecho, en Efesios lo compara como una corriente que arrastra, que jala a la humanidad, que la quita de Dios. Ahora fíjese, hace rato hablábamos de los ídolos, como el ejemplo del Antiguo Testamento. Muchos cristianos dicen, yo no soy idólatra, porque yo a los ídolos que antes tenía, recuerden que sobre todo esta enseñanza es para cristianos, no está dirigida como tal a gente que no lo sea. Por eso yo voy a hablar estos términos, ¿va? Pero luego, de todas maneras, con mucho respeto, sabiendo que nosotros también, su servidor estaba también en ignorancia y no sabía. Como hablamos
de la Virgen de Guadalupe y de los santos. Ahora, déjeme le digo, bíblicamente ídolo no nada más es eso. También lo es, pero no es lo único. De hecho, es como lo más pequeño que abarca el término. La palabra ídolo hace referencia a todo aquello que el humano no puede dejar, que el humano le da tiempo, que el humano lo necesita, que el humano le da su vida. Entonces, entendiendo esta definición, por eso hay pasajes en el Nuevo Testamento que sigue hablando de idolatría. Que sí, de hecho a veces la comparo con la palabra vicio, y vicio es algo que no puedes dejar, una adicción. Ahora fíjense, ¿qué vimos atrásito? Vinieron los profetas, les predicaron, vinieron los apóstoles, les anunciaron el camino, que es una consagración y una muerte. ¿Y cuántos no han querido y no quieren dejar una escuela, el trabajo, lujo, comodidad, etcétera? ¿No están haciendo caso un ídolo de eso? ¿No es entonces sus ídolos? ¿No es entonces idolatría eso? Hermano, abramos los ojos y veamos la verdad, hermano. Arrepentimiento es lo que el Señor quiere. Sí, esta palabra es para usted, hermano. Es Dios el que está hablando. Yo no soy Dios, yo soy un mensajero, como estamos viendo. Pero aquí está. Muchos por amar más al mundo han rechazado a Dios y han matado a los profetas. Ya no queremos que nos hable. Muchos por aferrarse a ello. De hecho, venimos de pasajes y de ejemplos como aquellos que decían, Señor, te quiero seguir. ¿Y qué decía el Señor? Las aves tienen nido, las zorras tienen guarida, pero el Hijo del Hombre no tiene dónde recostar su cabeza. Hermanos, ¿cuántos siguieron a Cristo? ¿Cuántos fueron verdaderamente que permanecieron hasta el final? ¿Cuántos sacrificaron? Muy pocos. La mayoría que decía, dura es esta palabra. ¿Y qué hacía? A un lado, muerte. Muerte con este maestro legalista. Bueno, dice, se ha derramado, y aquí está, que se ha derramado. Y sí, desde los profetas, desde que vino Juan, Cristo, hasta estos tiempos, porque sigue pasando lo mismo. Ya vimos de qué forma, hermanos. Y por eso dice, voy a pedir cuentas de la sangre derramada, de la vida, porque en la sangre recuerde que está la vida, como en Juan capítulo 15, por eso el fruto de la vid, que es el vino, que es rojo, lo compara con la sangre, con la consagración. Lo compara porque Cristo Jesús en la cruz derramó su sangre, derramó su vida. En la cena dijo, este es el vino del nuevo pacto, es la sangre, dijo, esta es la sangre, mi sangre que por muchos es derramada. Ahí está. La Biblia es una representación de la vida, la sangre. La sangre está en la vida. De hecho, ¿qué dice el doctor cuando se hirió y se le salió? Se desangró, se le fue la vida. De hecho, así lo dice en Génesis también, cuando, si no mal recuerdo, Raquel dio a luz a Benjamín y se desangró, se le fue la vida, dio la vida, que tiene simbolismo. Los que vieron Génesis ya supieron qué es. Pero yo le estoy poniendo ejemplos, porque Dios envió estos instrumentos que consagraron su vida. Dios envió, como hoy, claro, son pocos siervos de Dios que han dedicado su vida y que han hecho. No me des su vida, no quiero escuchar, no quiero saber, a un lado con su vida. Yo no quiero la enseñanza que provenga de usted. Bueno, nos matan. Sí, hermano, también de esa forma. Ya no da más como a los profetas, como Jeremías, como a ellos. No. O los persiguen, sino también a un lado. Y no desean que nosotros consagremos la vida, invertamos la vida para enseñarles. Prefieren ministros que les hablen bonito y que nada más les enseñen la palabra el domingo, que no les den sus vidas. Bueno, dice aquí, porque el buen pastor debe dar su vida por el rebaño, hermano, y dar la vida es haber dejado el mundo, haber dejado lo que antes hacía para lunes, martes, miércoles, como aquí ha dicho el siervo, en pocas palabras, para que todos los días esté yo a sus órdenes. Y si usted tiene duda, ahorita, en la mañana, temprano, si usted dice yo quiero parar, pero yo no puedo, a esta hora yo puedo, a la hora que salgo de mi trabajo y yo salgo a las 8 de la mañana, a mano adelante, pero no quieren. Dice aquí,
Versículo 51. Desde la sangre de Abel hasta la sangre de Zacarías, que murió entre el altar y el templo, sí, os digo que será demandada esta generación. Abel, recordemos que era pastor de ovejas, hermanos, y que la palabra de Dios nos muestra que era justo, que era obediente, porque entregó la ofrenda que Jehová Dios pidió. Pero Caín, Dios le dijo, si bien hicieres, no serás enaltecido, mostrándonos de esa forma que él pecaba. Por eso la ofrenda que él entregó no fue acepta. Hermano, aunque no es quizá del todo nuestro tema, pero vamos a aprovechar esta mención de Abel para aclarar las ofrendas un poco. Que le vuelvo a decir, eso está en Génesis, y si usted gusta que yo lo explique y lo profundice más de lo que ahorita lo voy a hacer adelante, hermanos. Pero es que estamos en un evangelio, pero también es nuestro trabajo poder explicar. Abel dice la palabra que era pastor de ovejas. ¿Qué enseñanza hay ahí? Recuerde que la palabra es espiritual. Recuerde que sí, efectivamente sucedieron esas cosas, pero Dios nos deja enseñanza a través de ello. ¿Sale, hermano? Ahora, Jesús dijo, yo soy el buen pastor. El buen pastor se voy a dar por las ovejas. Hermano, Cristo y Dios comparan a las ovejitas con los discípulos. ¿Por qué? Porque un discípulo es un animalito manso. Es un animalito que no ve a más de medio metro. Es semiciego. Un animalito que está en rebaño, que está junto con más ovejitas. Y un animalito que depende prácticamente 100% del pastor, que requiere comer todo el día básicamente, y que el lobo lo puede comer. De igual manera, un discípulo de Cristo debe ser manso, debe ser obediente. Antes éramos ciegos, no veíamos las cosas espirituales. Debemos estar juntos, unánimes como un rebaño. Por eso dice la palabra unánimes. Por eso en el libro de los Hechos, los discípulos permanecían juntos. Debemos buscar la leche espiritual no adulterada, como niños recién nacidos. Y recuerde, un niño recién nacido, ¿cuántas veces come? ¿Cuántas veces pide leche? Las que han sido madres aquí me podrán decir exactamente. ¿Un ratito nada más? No. Cada rato despiertan a mamá. Mi mamá cada rato está despierta, no duermen, ¿verdad? Así también debe buscar uno la palabra. Y dependemos de nuestro pastor Cristo. Y el pastor, hermanos, que nos representa primeramente Cristo, el pastor de pastores, pero hoy también a los siervos, debe cuidar al rebaño, debe alimentar. ¿Se acuerda? Pedro, ¿me amas? Sí, apacienta mi rebaño. Así también. Ahora, como un ejemplo, en el Antiguo Testamento, en el Éxodo, hubo una época donde Dios permitió sacrificios. De hecho, así dio un sacrificio a Abel. Que recuerde, ¿quiénes dijo que debían ofrendar algo? Sus padres. Porque aunque pecaron, después se arrepintieron. Ahora, así también, fíjese, los que han dado seguimiento. En el Antiguo Testamento, habían varias características que tenía que tener el animal. Ahí nada más voy a hablar de la oveja. Habían más sacrificios para que Dios fuera agradable. Una, que estuviera sin defecto, no estuviera enferma, no estuviera coja, no estuviera ciega, blanquita y joven. Ahora, fíjese esto, hermano. Romanos capítulo 12, versículo 1 dice: os ruego por las misericordias de Dios que presenten vuestro cuerpo en sacrificio vivo, santo y agradable a Dios, que es vuestro culto racional. Hoy el sacrificio es su vida. Dice también en 2 Corintios: porque los tengo que presentar como una esposa virgen, o sea, limpia, pura, a Cristo. Hermanos, hoy el representante, como Abel, debe trabajar para presentar lo mejor del rebaño. Esto quiere decir, dar nuestras vidas todos los días para enseñar a los discípulos que sean obedientes, sino exhortarlos, sacarlos del mundo mediante el poder de Dios, que estén limpiecitos, y que el día de mañana haya una ovejita que pueda decir: hermano, yo ya entendí la palabra, yo deseo dejar todo para servir a Dios. Ahí está el sacrificio vivo. Ahí está la consagración, quiere decir santidad, quiere decir entrega, quiere decir dedicarme a, en este caso, el servicio de Dios.
Eso es lo que Dios pide. Eso es lo que Dios le agrada. Por eso también cuando Noé sacrificó como un simbolismo, cómo subió el olor grato. Es lo que quiere Dios. Una consagración. Romanos 12:1, ya lo dijimos. ¿Qué quiere el Señor? Que anuncie las virtudes de aquel que me llamó de las tinieblas a su luz. Pero si no hay una consagración, pero si no hay una muerte, hermanos, no puede suceder. Por eso en eso se agrada a Dios. Romanos también dice, Dios inspira a Pablo para decir que el Señor lo rescató para presentar y que los gentiles le sean ofrenda, sacrificio agradable. ¿No dice también en Efesios capítulo 5 que así como Cristo se presentó en sacrificio, también nosotros lo hagamos? Hermano, soy un poco breve ahorita, pero si usted gusta, yo lo puedo. Si usted, en verdad, hermano, si usted me dice, amplíeme más esto, lo ampliamos, hermano. Yo ahorita menciono varias citas para ver. Ahora, ¿por qué no fue agradable el de Caín? ¿Qué entregó? Frutos de la tierra. ¿Qué simboliza? Cosas terrenales. Hermanos, ¿cuántos pastores lo dicen hoy? Señor, y levantamos esta construcción para tu gloria. Y estos instrumentos nuevecitos, costosísimos, son para ti, Señor. Y así andan, ofreciendo cosas terrenales que Dios no mandó en la palabra. Porque eso no es bíblico, hermano, que no lo engañen. La iglesia no son 4 paredes. Por más bonita que sea, la iglesia es usted si se bautizó conforme a la verdad y está en obediencia. Usted es la iglesia, usted es el templo, así lo dicen Hechos. Habitaré no en templos hechos por manos humanas. Dios habita en él, no. Emmanuel, Dios con nosotros. Acuérdense, todo el Antiguo Testamento era una sombra, un ejemplo de lo que había de venir. El templo es usted hoy, hermanos. Pero bueno, y así están, hermanos, ofreciendo cosas terrenales. Y que esta librería, que qué hacemos. Y vean qué grande está esta iglesia. Y Señor, para tu gloria. Y recuerde, ¿miró con agrado la ofrenda? No, en Amós también dice, saquen de mí esto. No lo soporto lo que ofrecen. Porque no son cosas, primero están en pecado y segundo, son cosas que no le agradan a Dios. Son cosas que no le agradan al Señor. Creo que en Amós habla también de una alabanza, habla, etcétera, ¿no? Sobre todo estamos viendo, explicando un poquito Génesis. Entonces, hermanos, ahí está la enseñanza, ahí está la palabra de verdad que el Señor nos está mostrando y que no es lo que le agrada al Señor que se le ofrezca. Ahora, fíjese. Caín era pecador, como ya dijimos, que Dios le dijo, si bien eres, no serás enaltecido, etc. Y en automático, ¿qué fruto tuvo contra su hermano justo? Enemigo. Dice en Job 27:1, si no me recuerdo, 27:2. ¿Se limpió como mi enemigo? Y limpió sé que tenía un conocimiento y no lo hace, como este pueblo. Y se inicuo como mi adversario. ¿No estaba en contra de su hermano? ¿No lo mató? Y así, como ya resumimos, avanzamos en todos los libros del Antiguo Testamento hasta llegar a nuestros días. Y así, el que es de carne, el que no quiere de Dios, pero que se llama cristiano, que terminó engañado, va contra el justo. De hecho, así también dice de Ismael y de Isaac, que el de la carne perseguía el espíritu. Gálatas capítulo 4, ahí está, hermano. Otro ejemplo. Ahora bien, desde la sangre de Abel hasta la sangre de Zacarías. Hermanos, claro, Zacarías fue uno de los profetas, quizá no el último realmente, porque este Zacarías que mataban entre el altar y el templo no murió, no es de la época que aparece el libro de Zacarías, es otro Zacarías, es de la época de los reyes, de la época del rey Joás. Pero cuando nos dice de esta sangre a esta, claro que no nada más es, recuerda la sangre de la vida, no nada más son la vida de ellos. Es un ejemplo nada más. Es la vida. Dios va a pedir cuentas de la vida de todos los profetas que mataron y rechazaron hasta el final, hermano, hasta que venga el juicio. Ahora, ¿pero qué nos está enseñando, hermano? La palabra dice que Dios no es injusto de olvidar. Fíjese, primero, ninguna obra de amor que hayamos hecho por su nombre. Él lo va a recordar. Como dice, yo voy a recompensar a cada uno conforme a su obra. Pero también, hermano,
todas las malas obras, Él las tiene registradas. Nadie se va a escapar. Porque en Apocalipsis cuando dice, hermano, que se abrieron los libros, perdón, entre ellos el libro de la vida, nos da a entender que hay otro, que es simbólico. No es que Dios tenga libros arriba. Un libro representa un registro, un libro representa que en este caso Dios sabe y no se le olvida tampoco las obras de pecado, tampoco quienes rechazaron. De hecho, hermanos, si usted ha leído Reyes o Crónicas, sabrá que al final de lo que relataba de los reyes, siempre decía, y los demás hechos de Usías, y los demás hechos de Amasías, ¿no están escritos en el libro de las Crónicas de Israel? Hermano, ¿para qué Dios dejaría así una expresión? Porque Dios inspiró la palabra. Recuerde, yo no le voy a decir, Dios me libre, y nunca le voy a decir, Salomón dijo, Natán dijo. No, hermano, Dios dijo, por medio de algún instrumento acaso, pero Dios dijo. Ahora, ¿por qué? Porque así también Dios tiene registrado, Dios sabe todos aquellos que despreciaron y mataron a los profetas también, y los pecadores. Y no lo va a olvidar, hermano. Por eso, hermano, mejor seamos humildes, hermano, escuchemos el consejo no mío, consejo de Dios. Yo nada más soy un mensajero. Así los profetas eran y lo despreciaron, y vean lo que les va a venir. Hermano, que usted no le vaya a venir. Y no le estoy amenazando como mucha gente luego dice, ay, esos siervos nada más se la pasan amenazando. No, hermano, es advertencia para que salga, es amor de Dios para usted, para que no vaya a ser lo mismo. Para que si quizá la palabra ha estado tocando su corazón y se siente incómodo y dice, como que sí, no estoy muy bien. Hermano, es Dios quien está hablando. Es Dios quien se está dirigiendo a usted. Mejor arrepiéntase, hermano. Venga, estamos a sus órdenes, dispuestos a darle conforme a la palabra. Dice, que murió entre el altar y el templo. Aquí está, hermano. Que murió entre el altar y el templo. Recuerden, el templo, hablando de esa época, también había tabernáculo, pero era muy semejante en situación de distribución de espacios, vaya, o sea, a lo que había, la idea de lo que había dentro. Creo que el templo era mucho más grande, era construcción de piedra, etc. Entonces, una vez que entraba a lo que era el templo, o hacia el templo, recuerden que había un atrio, donde en el templo había el altar de bronce, donde se hacía el sacrificio. También había el mar de bronce, cargado por los bueyes. Hay imágenes en YouTube, en Google también, hermano, claro, la descripción está en la Biblia. Y las basas. Ahora, después ya estaba la entrada hacia el lugar santo y después al Santísimo. Hermanos, estamos de acuerdo, y bueno, más allá de estar de acuerdo, bíblicamente, pues estamos hablando del templo en la época del Antiguo Testamento, porque esto sucedió en esa época, aproximadamente unos 800 años antes de Cristo. Pues es santo, hermano. Es de Dios. De hecho, Dios mandaba cuidar mucho lo que entraba al templo. Tiene mucha enseñanza, hermano. Tiene una sombra. Pero era un lugar santo, dedicado a Dios en el Antiguo Testamento. Hablo en el Antiguo Testamento como un ejemplo. La morada donde estaba Dios. Los sacerdotes por eso debían ser santos, limpiarse. Ahora, el rey Joás que pecó y fue desobediente, llamó a las tinieblas. Dios envió al profeta y lo exhortó. ¿Y sabe qué? ¿Sabe qué hizo el profeta? Amó las tinieblas, amó los ídolos. No quiso dejar las cosas de los ídolos. Y mandó apedrear al profeta. Matarlo. Y fíjese en dónde. Entre el altar y el templo. Hermanos, ¿qué estamos aquí aprendiendo también? ¿Se acuerda cuando estaban levantando falso testimonio a Jesús, los principales? Cuando lo estaban, pues, mandando a crucificar, ¿verdad? ¿Se acuerda qué día era? Hermano, era el día de la Pascua. Un día que bíblicamente usted lo puede leer, era de gran solemnidad, era santo. ¿Y qué estaban haciendo estos hombres? ¿Qué estaban haciendo los que enseñaban? Le vuelvo a reiterar, estamos hablando primeramente de los que enseñan, de los intérpretes, matando a un hombre. ¿Y se daban cuenta?
No, hermano, ya no se daban cuenta. Así lo hacían también con Pablo. Hermanos, veamos que el pecado trae un velo. Veamos que los que rechazan la palabra de verdad y matan a los profetas, Romanos 11 dice que quedan con un espíritu de estupor, de engaño. También dice en 2 Tesalonicenses que Dios les envió un espíritu para que crean en la mentira, para que terminen diciendo como los fariseos: nosotros somos hijos de Abraham, nosotros no somos nacidos de fornicación, un padre tenemos. Y engañados, duros, ya no se dan cuenta, hermanos. Hoy también, hoy se muestran y van y se muestran piadosos en la congregación y cargan la Biblia. Pero hermanos, primero ya vimos que son hipócritas, pero también han matado, han dado muerte a los profetas, han hecho a un lado a los representantes, pero aún así van, entre comillas, a la santidad, porque no son santos, ¿verdad? Como esta gente. Pero para que veamos cómo quedan engañados, hermanos, con un velo, que ya no se dan cuenta de las cosas terribles que hacen, de difamar siervos, de levantar falsos, de hacerlos a un lado, de decirle a sus congregantes, porque a mí me ha tocado, yo lo he visto en mis hermanos, que le dicen a los congregantes o a otros cristianos: ya no vayan. De hecho es un fruto, ya lo hemos visto. No oigan a ese representante, no escuchen. Bueno, ahí está, hermanos. Estamos viendo este ejemplo. Por eso dice: sí, os digo que será demandada de esta generación. ¿Y por qué dice esto? Porque la palabra es fiel. Por eso dice Jesús: sí, como diciéndonos, no crean que se van a escapar. Ahorita están en risas, están en deleites, como dice en el Antiguo Testamento, más bien en el Nuevo Testamento. Será como en los días de Noé, que la gente estaba comiendo, bebiendo, dándose en casamiento. Sí, sí, hermanos, ahorita, y porque la palabra de hecho nos muestra que los desobedientes, uno de los pagos que les viene es quedar con un velo y quedarse en los placeres. De hecho la palabra nos dice que el impío prospera, que le va bien al desobediente, porque Satanás da, hermano. Satanás enriquece. Satanás también da lujo. Y ellos quedan engañados pensando que es Dios, hermano. Pero ¿qué está diciendo el Señor? No duden que esto se va a cumplir. No duden que esto es veraz y que lo que Dios dice no va a pasar. Dios no es hombre para mentir, ni hijo de hombre para arrepentirse. Les va a venir el pago a toda esta gente que ha rechazado y ha matado a los profetas y ha dicho: yo no quiero esta palabra, están locos, y se han hecho a un lado y los han separado. Dios les va a pedir cuentas. Ténganlo por cierto, hermano. Hermano, ya se nos fue la hora, ya hasta nos pasamos. Pero pues es que la palabra, hermano, es muy extensa. Benditos hermanos, como siempre y no por repetición le digo, quedo a sus pies, quedo a sus órdenes. Cualquier duda que tenga, bendito hermano, y si Dios nos los permite, proseguiremos con la bendita enseñanza. Gracias y paz, benditos hermanos. Gracias.